¿Cuántas veces te has preguntado cómo afectará en tu día a día eso de la inteligencia artificial? ¿Cuántas veces te has parado a pensar en cómo está transformando y transformará tu trabajo, la forma de operar de tu compañía o el tipo de productos y servicios que puedes ofrecer? ¿Y en cuántas ocasiones te has preguntado cómo va a cambiar esto la relación con tus clientes? Sabemos que tienes muchas preguntas y nosotros desde aquí vamos a buscar las respuestas. Hola, soy Fernando Polo. Aquí Isabel Benítez. Y estamos encantados de darte la bienvenida a Rebel Intel, el podcast sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de usuario. Bueno, y cualquier otra mente curiosa que quiera saber cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas. Bueno, también, que se unan. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Bueno, hola Fernando. En primer lugar, permíteme que te salude de manera oficial, que por algo es el primer capítulo de Rebel Intel, el podcast. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias a todos los que nos están escuchando y que van a sintonizar Rebel Intel a futuro con nosotros. Yo te he de reconocer así, ahora que estamos tú y yo, que desde que hablamos de esto de crear un podcast, incluso desde que empezaste a hacer tu newsletter Rebel Intel, yo me he preguntado qué te llevó a meterte en jardín semejante, porque no me negarás que esto de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa es un buen jardín. Sí, es cierto que son muchas cosas y lo que está pasando un poco en estos meses con las inteligencias artificiales generativas, ¿no?, que se llaman, es brutal, ¿no? Yo lo cierto es que leo mucho, me gusta leer. La evolución tecnológica me motiva para leer y compartir un poco esas lecturas fue la primera motivación, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando? Lo que leo, hay cosas que lees que tienen más sentido, que crees que tienen más sentido con nuestro criterio, y hay cosas que menos, y creía que esto podía ayudar a los profesionales del marketing, de la comunicación y de la experiencia cliente, ¿no?, a estar al día y aprender en el proceso. Yo quería aprender. Tú querías aprender, sí. Y como tú querías aprender, hemos dicho, vamos a compartir ese conocimiento, pero es que además eres un poquito reincidente en esto de meterte en temas nuevos, porque al final recordamos que eres CEO, socio fundador de Good Rebels, que fue una de las primeras agencias, por no decir la primera en España, que se tiró de cabeza a la piscina de las redes sociales, que yo no sé si sabíais seguro si había agua o no, pero ahí os lanzasteis. Y luego también fuisteis de los primeros en apostar por un blog, cuando todavía erais territorio creativo. O sea que esto de meterte en lo último de lo último, muy raro en ti tampoco es, ¿no? No, es cierto que algo nos lleva a ver hacia dónde van las cosas y investigar en ello, ¿no? Es verdad, yo me considero socio refundador, ¿no? Una empresa que fundaron mi hermano y mi hermana, Juan Luis y Maricruz, y una consultora agencia de marketing digital que se llamaba Territorio Creativo, ¿no? Y que es verdad que, bueno, pues crecimos bastante rápido con la ola de las redes sociales y empezamos a trabajar con empresas multinacionales. Y en ese momento nos consideramos un poco como los tuertos en el país de los ciegos, porque no había tanta gente que supiera de estos temas de redes sociales. Nosotros por varias razones, llevamos tiempo trabajando en ello, ¿no? Y en mi caso, realmente fue una especie bueno, fue una casualidad digo casualidad porque la suerte afecta mucho más de lo que creemos, que un compañero me convenció de fundar una startup de rastreo, monitorización de foros online, allá por el 2002, Dice la Red se llamaba, en el que tuvimos nuestro primer encuentro con lo que se denomina procesamiento del lenguaje natural, NLP por sus siglas en inglés. Y estábamos hablando de 2002, ¿has 2002, dicho? efectivamente. Era un software que tenía que rastrear, almacenar lo que la gente estaba escribiendo en Internet, y había tecnologías de text mining que intentaban entender qué es lo que la gente estaba escribiendo, ¿no? Y intentar entender era aplicar algunos diferentes metodologías o tecnologías de inteligencia artificial. Claro, yo siempre me planteo, yo reconozco que a mí con esto de la inteligencia artificial me cuesta un poco emocionarme, porque al final tienes a pensar, bueno, sí, está muy bien, pero ya veremos, ¿no? No sé si tiene esa envergadura que tuvo pues, la irrupción de Internet o, por ejemplo, de las redes sociales. No sé si podemos tomárnoslo de la misma forma o ir con más cautela. Ya te digo, yo siempre voy como con pies de plomo. Es verdad que hay un poco de... Bueno, es mucho... No es la primera ola de emoción con la inteligencia artificial. Eso es verdad. ¿Vale? Recuerdo un titular del 1958
que el New York Times decía que se estaba creando una máquina que podría hablar, leer y todo eso, ¿no? Y la inteligencia artificial es una disciplina que lleva mucho tiempo y es verdad que lo que ocurre con esta ola de emoción es que pues primero llueve sobre mojado y en cierto sentido en los últimos 10 años la evolución de una tecnología que estaba dada por no útil, ¿no? Que son las redes neuronales, ha cambiado mucho, mucho, y lo vimos con el reconocimiento de imágenes y ahora lo estamos viendo con la capacidad de esos algoritmos de escribir, de crear imágenes, de crear música, ¿no? Es verdad que hay mucha confusión porque estamos mezclando a veces con las mismas palabras, ¿no? A, G, I, G, A, I. Uno en inglés, el otro en español. Que es, una cosa es la inteligencia artificial generativa, estos modelos para crear contenido, lenguaje, voz, audio, y la inteligencia artificial general, que sería un tipo de inteligencia que podría abarcar todas las cosas que el hombre puede hacer y hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Y esa inteligencia artificial general, que es el objetivo de algunas de las grandes empresas que hoy conocemos en este ámbito de la inteligencia artificial, pues, se confunde a veces y de pronto mezclamos conversaciones de Terminator con pintar una cosita con Midjourney o con DALL-E, ¿no? Es un poco lío eso. Al final es muy tentador, también si lo piensas desde el punto de vista de los medios, tienes que conseguir de alguna forma que la gente se sienta atraída por ese tema y tiendes, en cierto modo, a simplificarlo, ¿no? A buscar pues, cuál es no solo el dato destacado, sino cómo explico esto que es tan complejo. Pero eso hace que sea muy difícil separar el grano de la paja. Sí. Estoy siendo preciso en la información que estoy dando. Creo que era Eric Siegel que decía precisamente que la vaguedad, de hecho, que existe en torno al término IA y la inteligencia artificial y la ligereza con el que se estaba utilizando es lo que puede hacer que se inflen expectativas, que nos desilusionemos otra vez. Cierto. Y que vayamos a otro invierno, como se dice, ¿no? De la inteligencia artificial, que hemos vivido ya varios, como tú decías, desde los años 50. Sí. Este sería, creo, el tercero, ¿no? Ha habido 2 por ahí ya. Ha habido 2 por ahí mínimo. Entonces, claro, al final, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer ese juego? Porque es fácil que si tú tienes la expectativa súper alta, llega un punto que diga, anda, yo pensaba que de aquí íbamos a los robots que sustituyan a las personas, que vayamos a esa imagen Terminator. Sí, es cierto que hay, como yo lo veo, pero quizá no soy el único para poder opinar sobre esto, hay encuestas que se hacen de forma recurrente, por ejemplo, a científicos e investigadores, de cuándo creen que se llegaría a esa inteligencia artificial general, ¿no? La realidad es que ese debate, que es uno, y bueno, pues hay gente que dice que se va a llegar lo que es verdad es que esa predicción se ha cortado unos 10 años desde los modelos los grandes modelos de lenguaje. Es decir, que donde antes se ponía más bien hacia los 2030, 2040, ahora se está acercando, ¿no? Pero ese para mí no sería el debate ahora. El debate ahora es las generativas que hoy conocemos, los que pintan, los que están haciendo audio, los que están empezando a hacer vídeo, cómo aplican al día a día y qué podemos esperar en los próximos 5 años. Porque lo que podemos esperar dentro después de 5 años quizás se nos queda grande, ¿no? Y como profesionales, y al fin y al cabo es el objetivo de este podcast y de muchas de las iniciativas que estamos poniendo en marcha, es ser más estrictos en las posibilidades reales para aplicar hoy. Los debates importantísimos que están teniendo lugar de regulación, del impacto de esto en la sociedad, en los puestos de trabajo, etc., son importantes porque a toda empresa le va a impactar cómo el consumidor, el ciudadano, ve que esa empresa está usando la inteligencia artificial, porque el consumidor y el ciudadano tienen unos miedos y unas expectativas también. Pero nosotros, como profesionales, lo primero que tenemos que ver es cuánto de hype hay en ¿realmente ChatGPT me puede ahorrar un puesto de trabajo? Si soy un empresario. ¿Realmente el uso de estas herramientas mejora la productividad? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que sí pueden hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Y qué es lo que pueden hacer o creemos que pueden hacer en 12 meses? Porque esa es una pregunta que sí se puede anticipar más fácilmente. En 12 meses somos capaces de tener un chatbot con los modelos grandes de lenguaje que se
se limite a usar el contenido de mi empresa, eso ya es más complicado, ¿vale? Pero es muy interesante para el profesional que está trabajando en esto. Eso me recuerda había una newsletter maravillosa en el New York Times que se llamaba On Tech, que ya no se produce. Están haciendo otra por ahí, hay que seguirles un poquito la pista, pero esta la hacía Shira Ovide y ella en una de esas newsletters hablaba de lo que ella denominaba la uncool innovation, ¿no? Y es que realmente la verdadera innovación, la más transformadora, a veces no es tan sexy, ¿no? Ella decía mucho que al final la innovación en muchos casos era invisible, la verdadera innovación era invisible y era aquella que conseguía mejorar procesos, productos que ya eran conocidos y a los que conseguía hacer más eficientes o más baratos. Y eso muchas veces no lleva ni el flash, ni el gran titular, ni lentejuelas, ni brillantina, ni nada por el estilo, ¿no? Y ahí hay parte del debate también en torno a la inteligencia artificial, esa tentación de trasladarnos a futuros distópicos, a la ciencia ficción, es decir, ¿nos queremos quedar con la visión de la inteligencia artificial que es ese human-like parecido a lo que puede hacer el ser humano, ver si nos va a sustituir, en qué medida este sistema es capaz de imitar la creatividad humana o la inteligencia humana? ¿O somos capaces de ir un paso más allá y decir, vamos a quedarnos con la parte de inteligencia artificial verdaderamente transformadora? ¿En qué medida estamos ante un fenómeno que puede tener el mismo impacto que tuvo la revolución industrial, que tuvo la revolución agrícola? Es decir, es que la tecnología, si somos capaces de no quedarnos con en esto se parece al ser humano, puede dar lugar a un modelo de sociedad que es totalmente diferente al que conocemos ahora. Sí, y claro, proyectas esa capacidad de transformación porque es muy disruptiva. Es cierto que la inteligencia artificial ahora se le está empezando también a llamar IA clásica, ¿no? O la inteligencia artificial simbólica, que sigue regulando muchos de los procesos que ocurren en nuestra vida. Muchas de las cosas que están ocurriendo hoy están aplicando algoritmos más tradicionales, ¿no? que sí que aprenden con el uso y son capaces de... Nosotros les damos, ¿no? Esa diferencia entre simbólica y generativa es que la simbólica lo que hace es que nosotros le decimos qué es lo que tiene que hacer y el algoritmo aprende y lo hace mejor, ¿vale? Las generativas son más modelos estadísticos que han aprendido con muchísimos datos, pero son menos predecibles, y eso les limita mucho su uso, ¿vale? Con lo cual es muy importante, una vez más, ver lo que pueden hacer ahora, lo que podrían hacer a futuro. Si a futuro pudiéramos mezclar ambas inteligencias, que es lo que se está haciendo, ¿no? La multimodalidad de ChatGPT, el poder usar un análisis de datos al mismo tiempo que me cree texto, etcétera, ¿no? Y que entienda lo que estoy escribiendo, es esa parte de empezar a trabajar, ¿no? En esa integración. Es importante, pero tenemos que ser muy conscientes también de que esto es un cambio que llevará tiempo. Es decir, cuando hablamos de lo que ha tardado el ordenador personal en cambiar realmente, en afectar realmente a la productividad de la economía, ¿no? Han sido décadas, ¿no? Y aunque ahora vemos, no, es que esto es mucho más rápido, la realidad es que no es así, porque nosotros vemos la magia, escribe, lee, pero no entendemos que el mundo, o sea, nos cuesta más asumir la complejidad del mundo. La complejidad del mundo es que yo puedo hacer algo más rápido, pero que yo pueda hacerlo más rápido no significa, por ejemplo, en un proceso de producción de una campaña creativa, que vaya a ser aprobado más rápido, ¿vale? Y si todavía hay muchas personas que están, digamos, siendo parte de los procesos de decisión, salvo que pusiéramos máquinas a sustituir a las personas en esos procesos de decisión, la adopción de la tecnología será más lenta. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que hay sectores de la economía que no son tan, digamos, intensivos en tecnología digital, en tecnología de información, ¿vale? Un restaurante, por ahora, la inteligencia artificial no le va a cambiar la productividad radicalmente, ¿vale? Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso en cuanto al cambio sistémico que produzca en la sociedad. Evidentemente, esta tecnología, como tantas otras antes, la máquina de vapor, la imprenta, antes que la máquina de vapor, la imprenta cambió la sociedad y era una tecnología relativamente sencilla, ¿no? y todos la entendemos bien, pues cambió la sociedad, la transformó para siempre.
esta la va a transformar, porque si aquello fue 500, 600 años, imagínate con lo rápido que va ahora las cosas, puede ser que en 50, 100 años, pues cómo los humanos interactuamos y nos relacionamos y aprendemos y exploramos e investigamos, pues sea muy diferente. Esa parte es muy interesante, ¿no? Porque al final hemos visto esas revoluciones que han tenido mucho impacto quizás en las industrias manufactureras en muchos casos, pero ahora estamos hablando de lo que se llama knowledge workers, ¿no? Este trabajo intelectual con impacto sobre todo en el sector tecnológico, por supuesto, y no sé qué otros sectores. Banca creo que también sería uno de los más impactados. Sí. Hay sectores, hay farmacéuticas, son, por ejemplo, funciones como la investigación y el desarrollo, va a estar muy afectado. Aquí se tiene algunos datos, posiblemente, como siempre, termina generando el informe más referenciado, ¿no? de impacto de tecnología en funciones corporativas o en industrias, ¿no? Y McKinsey ahora mismo dice que las ganancias económicas gracias a la productividad los sitúan, ¿no? como en 4,4 trillones, como son americanos encima, nos perdemos. Hay que traducirlos, sí. Hay que traducirlos. Pero para que nos hagamos una idea, es que el PIB inglés está en torno al 3,6 trillones, ¿no? Con lo cual es como si dijera, McKinsey está previendo aquí en 10 años, creo recordar, una creación de valor parecida a poner un Reino Unido y medio encima de la mesa, ¿no? Claro. En el mundo. Pero al final son predicciones que se hacen, bueno, muy, muy estadísticas, ¿no? Diciendo, oye, ¿cómo puede afectar a todas estas actividades? ¿Cuánto de esas actividades representan el PIB mundial? Cómo puede acelerar, ¿no? el crecimiento del PIB, ¿no? Hay las áreas funcionales, creo que es interesante, las áreas funcionales más afectadas por este tipo de tecnologías generativas, ¿vale? Por las inteligencias artificiales generativas, puede estar las operaciones con cliente, ¿no? El marketing y las ventas, la ingeniería de software, uno de los grandes usos y que más dinero están generando, por cierto, a las empresas tecnológicas a día de hoy, es el Copilot de GitHub, de Microsoft. Es decir, es un ChatGPT que escribe código, especializado en escribir código. Y, por supuesto, el I+D, ¿no? como función en la que yo estoy acelerando la investigación y la puesta en producción de parte de estas tecnologías, ¿no? Aquí hay una cosa también que es interesante y que tiene que ver con ese uso práctico. Me encanta lo que decías, ¿no? Tú puedes conseguir un texto que te lo inicie ChatGPT, pero luego tienes que aprobarlo. Eso es. Tiene que aprobarlo la persona, o en este caso vosotros trabajáis como agencia, trabajáis con muchos clientes, lo sabemos, escriba el texto quien lo escriba un humano, lo escriba una máquina, eso tiene que pasar por muchas revisiones. Y yo creo que ahí sí que es interesante el hacer hincapié en los usos, porque a mí algo que me ha llamado la atención, revisando otros informes como por ejemplo el de Ipsos, de Verge, es que le estamos dando mucho bombo a esa parte que tiene que ver con voy a crear una imagen, voy a crear un texto con ChatGPT o con cualquier otro software, pero la realidad es que el uso en la práctica mayoritario es para las fases previas. La investigación, la documentación, el enfrentarme al folio en blanco, ¿no? El proceso de aprendizaje. O sea que esa parte de uso real que se está haciendo creo que es importante. Y ahí llegamos con ChatGPT, creo que eran 2 meses, a 100 millones, ¿no? 100 millones de usuarios teníamos por ahí anotados. Claro, 100 millones de usuarios, para ponerlo en contexto. Claro. Google Chrome debe tener 3.500 millones. Y tenemos 5.000 millones de usuarios de Internet a nivel mundial. O sea... Puede que ese dato, los 100 millones del inicio, ya estén en 200, incluso que haya personas que estén usándolo a través de API y sea difícil de contabilizar, pero todavía es un uso relativamente limitado. Sí, y en esa parte de uso real hay también un estudio a mí me interesa mucho el saber, vale, esto es la teoría, pero esto ¿qué está pasando, ¿no? En el día a día de las empresas? Y ahí hay un estudio de BCG que también es muy interesante y que dice... que es muy curioso, que España es uno de los países más optimistas a la hora de implantar y utilizar la inteligencia artificial generativa. Todo esto luego hay que cogerlo con pinzas y tal, pero estamos ahí con Brasil e India, los primeros, y luego detrás, ya si eso, vienen Estados Unidos, Países Bajos, Japón. Y ahí ese es un punto importante porque hablamos siempre a nivel global, pero luego hay diferencias por países. Sí, muchas. Y yo aquí te lanzo a ti una pregunta directa porque yo la respuesta sí que no la tengo. Pero ¿en qué punto está la conversación en España? ¿Está en un nivel de madurez
interesantes, somos más naif, ingenuos, estamos igual, porque tú al final tus fuentes, haces esa newsletter Rebel Intel, investigas muchísimo, son muchas fuentes extranjeras. Casi todas. Tú has estado en Inglaterra muchísimos años, entonces, ¿tú qué notas? La sensibilidad. Sí. Es verdad que nos faltan datos, porque ahora mismo está viendo... Estoy convencido de que Europa está coordinando algunas estadísticas para la ley de inteligencia artificial, porque la opinión pública, en este caso, le importa al Estado a la hora de regular y le importa a las grandes empresas a la hora de desarrollar servicios o de declarar cómo están desarrollando algunos servicios. Casi todos los datos que estamos manejando son muy americanos. Y bueno, algunos, como el de BCG, pues bueno, te dan un poco de intuición de que quizá en España estamos siendo un poco más optimistas. No sé si estadísticamente es tan significativo. La realidad es que lo que yo sobre todo detecto es que en España, porque estamos enmarcados en Europa y tenemos poca cultura de empresa tecnológica o pocas empresas tecnológicas que influyen mucho en nuestro día a día, tenemos un poco falta de sensibilización y de conocimiento. Entonces, esa falta de conocimiento puede que sea para bien. Oye, tienes menos conocimiento de lo que es la IA o de lo que puede llegar a hacer y entonces eres más optimista o si tienes más conocimiento dices, uy, esto es muy peligroso, ¿no? Como los grandes investigadores de IA que están hoy levantando alarmas de que esto puede acabar con la humanidad, ¿no? Entonces, por otro lado dices, ojo, también hay posturas genéricas en cada país hacia lo que es el avance de la tecnología. Es decir, puede que haya países que son más optimistas en general con el avance de la tecnología y puede que haya países que son más pesimistas. Los ciclos económicos influyen y yo en general lo que percibo es, hablando sobre todo en mi entorno, ¿vale? Que es un poco las personas que trabajan en empresas grandes, etc. Eso, porque al final la mayor parte del uso hay una parte de entretenimiento, voy a jugar, pero nos interesa saber en las empresas cómo afecta. Sí. O sea, Mira, la mayor parte de la sensación que tengo es que hay los directivos o profesionales en ámbitos de estos que hemos llamado MCX, ¿no? De marketing, comunicación, experiencia cliente, son conscientes de que tienen que adoptar esas tecnologías y promover el cambio en las organizaciones porque está en su labor. Al mismo tiempo tienen una preocupación por, oye, la reputación de la compañía o la parte ética, el uso ético de esas herramientas cara a nuestros clientes o a los ciudadanos. Y luego tienen un corazoncito como personas humanas que dicen, oye, es que esto lo mismo nos deja sin trabajo o esto lo mismo acaba con la civilización, ¿no? Y esos tres niveles están permanentemente en esos directivos. Entonces, el directivo que es más reacio al cambio es posible que sea más obstáculo a la hora de abordar, ¿no? Proyectos donde esto se acelera, ¿no? O el directivo que personalmente es a lo mejor un poco más tecnoescéptico, puede que diga, bueno, a ver, tampoco exageremos que esto tampoco es tan nuevo, al final ChatGPT alucina, al final no me ayuda tanto. Y las tres, ¿no? Variables, ¿no? Oye, esto hay que verlo porque a lo mejor nuestros directivos, nuestros jefes nos están diciendo hay que hacerlo, hay que impulsarlo, no podemos ser los últimos. Luego está la parte de, oye, ojo, que tiene que ser un uso responsable de la tecnología y nuestros clientes tienen que estar muy seguros de que no estamos haciendo un uso que pudiera dañar los intereses o que pudiera causar sufrimiento no deseado, etc., ¿no? Yo creo que ahora mismo el porcentaje, creo recordar, de positividad o negatividad a favor de la inteligencia artificial está más alto en negatividad hoy en Estados Unidos. Me da la sensación de que pueda ocurrir lo mismo en España, aunque el porcentaje sea un poco mejor. Se va igualando. Sí, al final también depende de esas aplicaciones, como para ciertos usos sí me fío, para otros no me fío y luego cómo encuentro ese equilibrio. Eso es. Has dicho, o sea, hace un momento hablabas del tema de me voy a quedar sin trabajo, has hablado también de la parte ética. Yo creo que esos son algunos de los principales interrogantes, ¿no? De las grandes preguntas que hay en torno a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. O sea, como, yo creo que podemos ir marcando como grandes temas, trabajo, ética. Fíjate, voy a retomar un momentito antes de esto porque está relacionado.
es que veníamos hablando tú y yo, antes de empezar Sí. hoy el programa, de que los usos de la inteligencia artificial que son nuevos para nosotros nos generan más recelo. Uh-huh. Y entonces decíamos, por ejemplo, ¿no?, que hay un estudio, creo que es de Pew Internet, Uh-huh. que dice ahora mismo que el consumidor ve con buenos ojos que la inteligencia artificial sea usada para los sistemas de navegación del coche, Uh-huh. pero ve con malos ojos que los coches se conduzcan solos. O sea, cuando estoy diciendo ve con buenos ojos o malos ojos, Sí. es que el porcentaje de personas que ve que tiene una actitud negativa, un pensamiento negativo respecto a eso, es alta o más alta que la parte que la gente que está a favor Sí. de la conducción autónoma. Y sin embargo, la navegación ya la ve como algo bueno. Entonces es curioso, tú decías, y tienes razón, la velocidad de cambio, como nosotros tenemos una actitud más negativa ante el cambio, pues claro, todo lo que es nuevo nos genera más recelo. Como hay tantos cambios, como esta inteligencia artificial va a afectar en tantas cosas de las que hacemos, claro, si cada vez son más, en lugar de darnos 10 años para aceptar que la navegación tenía sentido, ¿no?, en los navegadores, ¿no? Sí. Pues de repente dicen, no, es que ahora van a escribir por ti, no es que ahora tantos cuantos. Y llega el momento y dices, ¿y entonces qué voy a hacer yo? Y es cuando entra el debate de ese miedo antes de la extinción humana, que es la extinción de mi puesto de trabajo. Vale, me voy a quedar sin trabajo. Este debate es otro debate complejo. Lo mejor sería mirar hacia atrás. La gente que mira hacia atrás dice, sí, pero esta vez es diferente. Pero si miramos hacia atrás todas las revoluciones tecnológicas, claro, siempre se decía, no, pero esta vez es diferente. Es diferente. ¿Vale? Entonces, no sabemos qué va a pasar a futuro, pero sí sabemos que en otras revoluciones tecnológicas se han destruido ciertas profesiones o ciertos puestos de trabajo, se han creado muchos otros. Y que, en general, cuando evaluamos la calidad del trabajo y una palabra que usaré mucho cuando hablemos de esas cosas, que es el sufrimiento, es decir, qué sufrimiento genera un puesto de trabajo. Puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento mental, ¿no? Bueno, pues a lo mejor estamos en un momento en el que mucho del trabajo que estamos haciendo, comparado con un trabajo de hace 50 años... Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente. ¿Cómo deberíamos analizar si esto nos va a dejar sin trabajo o no? Pues como casi siempre, puede que algunas profesiones muy concretas se vean afectadas muy rápido. Y todos nos imaginamos traductores, locutores de radio, periodistas, ¿no? Abogados, doctores. Son demasiadas. Cuando empezamos a salir de un colectivo muy concreto, son demasiadas personas. Si son demasiadas personas las que van a estar afectadas de golpe, los gobiernos van a intervenir. Especialmente en las sociedades democráticas, incluso las no democráticas, el bienestar de la sociedad genera votos. Entonces, los gobiernos también trabajan en que esto sea algo que tiene sentido. Si se ve que va a haber de repente muy drásticamente un descenso en un tipo de profesiones, habrá lobbies para proteger esas profesiones, habrá ayudas, habrá un montón de cosas. Otra cosa es el sufrimiento que genere. Si yo soy un trabajador que mi vocación es pintar y ahora tengo una máquina que pinta y yo no puedo pintar, pues tendré esta frustración, ¿no? Tendré un impacto psicológico por mi contexto sociológico. Ese tipo de sufrimiento, las sociedades occidentales hoy son bastante ricas. No quiero frivolizar con esto porque es un tema muy delicado, pero son bastante ricas. Las sociedades occidentales, la red, especialmente en Europa, la red de protección social es fuerte, de forma que la gente no va a sufrir y estar pasando miseria porque de pronto ha perdido el trabajo y todo el mundo está perdiendo el trabajo. Eso no va a ocurrir. Esos escenarios apocalípticos no van a ocurrir. Sí ocurrirá que haya gente que se vea más o menos empujada a adoptar otras. Y si ya soy muy mayor y no estoy a tiempo de, que es una postura muy paternalista, eso de como ya no... Claro, estamos diciendo que ahora por primera vez esto está afectando a trabajadores de lo que se dice en inglés cuello blanco. Joder, si un trabajador de cuello blanco no puede reinventarse, ¿ya quién se puede reinventar? Debemos reinventarnos en parte porque el trabajo evoluciona, la sociedad evoluciona con el trabajo para bien y entonces nosotros evolucionamos
con el trabajo. Es un debate muy complejo. Se me ocurren de las miles de cosas que vas diciendo, muchísimos temas que podríamos sacar y de hecho eso nos lleva, muchas veces cuando se habla de toda la digitalización, es que es inevitable pensar en esa digitalización que tiene que ser más humana, ya no solo hablando de inteligencia artificial, durante mucho tiempo hablando de no podemos dejar a nadie caer. Yo creo que anunciamos ese tema, lo vamos a tratar en otro capítulo. Se presta. Para hacerlo, en varios además, o sea que entraremos en profundidad. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada, bueno, futuro del trabajo, digamos, inteligencia artificial aplicada a la creatividad, no sé, algún otro tema que podamos así ir anunciando para que la gente que nos esté escuchando se nos enganche. ¿De qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de, efectivamente, por ejemplo, cómo en los procesos creativos, ¿no? Más asociados a campañas de comunicación, campañas de marketing, publicidad, etcétera, ¿no? Pues cómo se puede aplicar a los procesos creativos. También un poco cómo la inteligencia artificial está ayudando en la gestión de los datos. No nos olvidemos que nos dan... Que se alimenta con datos. Claro, se alimentan con datos y aunque nos den unas herramientas preentrenadas, cuanto mejor estén nuestros datos, ¿no? Desde una perspectiva empresarial, ¿no? Pues mejor podremos jugar con estas herramientas para combinar nuestros datos, que es un factor diferencial, con las herramientas accesibles en el mercado. También hablaremos de e-commerce, ¿no? Y cómo esto está afectando, por ejemplo, a la conversión de las tiendas de e-commerce. Hablaremos también un poco de la posición de los directivos, ¿no? En esto. ¿Qué es el rol del directivo? ¿Cuál es el rol del directivo? El rol del directivo, ¿qué tipo de...? Yo tengo siempre un poco la predisposición a pensar que el directivo tiene una, digamos, obligación, no, pero una responsabilidad de aprender un poco más, ¿no? A veces, yo digo, de levantar el capó. Tiene que liderar. Tiene que liderar. Tiene que ganar conocimiento para liderar y para inspirar, para tomar decisiones correctas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos muchos temas que vamos a tratar. Sí, o sea que esto era el aperitivo, la presentación. Aprovechando, ¿hay algo en este proceso que te hayas de investigación que tú estás haciendo? Decíamos que te encanta ponerte ahí con las olas, que tú llamas de sensacionalismo tecnológico a investigar. ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención? ¿Algo que hayas encontrado que digas, esto no pensaba yo encontrármelo aquí? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Venga, una y las demás las desvelamos en otro episodio. No, hay una cosa que es una reflexión no exactamente de haber estado escarbando, sino de lo que me gusta la historia de la ciencia. Leo no solamente sobre la de ahora, sino también sobre la antigua. Y como llevo de una manera u otra ya varios años relacionados con este campo de conocimiento, siempre cuento un poco la anécdota, ¿no? De que cuando estábamos con Dice la Red, le preguntamos a uno de los académicos, ¿tú crees que las máquinas leerán como las personas humanas? ¿No? Y nos respondió, mira, llevamos 40, 50 años trabajando en esto y no lo estamos consiguiendo. Es muy difícil que lo consigamos. Y por otro lado, es posible que no nos interese, porque si una máquina es capaz de leer como un humano, será capaz de escribir como un humano. Y eso pasó hace 20 años y entonces me sorprendió, uno, que alguien hace 20 años no anticipase que iba a pasar esto. Dos, que en GPT-2 se anuncia en enero de 2019. La mayor parte de los investigadores de inteligencia artificial que ya estaban usando redes neuronales no se lo creían. No se creían que el modelo, por meterle más datos, iba a conseguir escribir, leer y escribir también. Cuando sale GPT-3, es el momento en que OpenAI dice esto ya ni lo liberamos, ¿no? Ese cambio, ¿cómo es posible que personas que están en ello todos los días de repente no lo hayan visto? Porque el resto de los mortales hemos llegado a ello con el ChatGPT como servicio en noviembre, va a cumplir un año, pero los investigadores que llevaban trabajando en esto décadas, que ahora de repente se sorprendan por eso, a mí me sorprende. Vale. Pues al final es curioso, ¿no? Todo ese periodo que llevamos, que son al final 50 años de expectativas, desilusión. Me ilusiono otra vez. Y me llama mucho la atención eso que dice, esto no se ha visto venir de verdad. Esto no se ha visto venir de verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, pues es esa parte que tiene también curiosa y al final yo creo que es parte también de la magia, ¿no? Es decir, todavía el ser humano se puede sorprender y puede hacer cosas, es decir, sí. Uy, ¿cómo he llegado aquí, ¿no? Y yo creo que también hay que quedarse con ese ángulo que es quizás en el que tú también insistes mucho de nos podemos quedar con la visión pesimista
pero también podemos intentar quedarnos con la parte no positiva, más bien optimista, ¿no? Optimista. Tecno-optimista. ¿Tú te defines tecno-optimista radical, era? ¿O racional. Racional. Sí. He puesto ahí otra palabra. Radical, hay algunos radicales. Yo soy un poco más racional porque le pones el racional y lo balanceas un poco. Dices, vale. Bueno, tecno-optimismo, pero no... Primero, el optimismo es un tema que se estudia en filosofía, que es el optimismo no es que va a pasar sí o sí. Entonces va a pasar cosas buenas sí o sí. No hay que trabajar para que las cosas buenas pasen. Ahí está la clave entonces, ¿Vale? ¿no? Hay que trabajar. Efectivamente. Es decir, no pasa porque sí. La naturaleza no suceden las cosas porque sí, suceden porque tú trabajas y el hombre ha progresado porque nos hemos puesto de acuerdo y hemos evolucionado y hemos usado la tecnología para mejorar. Entonces, yo tengo la teoría que me respalda la historia y veo que cada vez que ha habido revoluciones tecnológicas, el hombre, los datos que pueden un poco medir la capacidad económica de las sociedades, la parte de menor sufrimiento, ¿no? Casi siempre está muy asociado a un progreso tecnológico, con lo cual soy tecnopista. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Si todos somos humanistas, todos creemos en el hombre, pero luego de pronto alguien dice, no, pero yo soy tecnopesimista. Digo, hombre, pero si crees en el hombre, crees en la capacidad del hombre para hacer un uso positivo de la herramienta, ¿no? Yo soy humanista y como soy humanista creo en que los hombres son capaces de organizarse para hacer bien las cosas, pues soy tecno-optimista porque estamos poniendo una herramienta fabulosa en manos de muchas personas que lo van a utilizar para mejorar nuestros niveles de educación, para erradicar enfermedades, para conseguir eliminar o acelerar la lucha contra el cambio climático. Es que son tantas áreas de uso positivo, de impacto positivo en las que se están utilizando esas tecnologías que a veces se nos olvida. Quiere decir que hemos descifrado el genoma humano gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser tecno-optimista, sobre todo porque la opinión pública marca la regulación, en cierto sentido, son los mercados, ¿no? La opinión pública también son mercados, ¿no? Y los mercados marcan los puntos de inversión. Si conseguimos evitar centrarnos solo o enfocarnos solo en los riesgos, ¿no? y vemos también un poco los beneficios asociados, si cambiamos un poco esa mentalidad y nos vemos más un enfoque más optimismo, podemos acelerar el progreso. Pues yo creo que nos podemos marcar como objetivo, si te parece, el nosotros contribuir a ello, precisamente con Rebel Intel, el podcast. Vamos a cerrar aquí el primer episodio. Le recordamos a la gente que pueden escucharlo, pueden verlo en Business Plus y además que tienen tu newsletter, que también se llama Rebel Intel, sí. Que es un poco la inspiración también para este podcast, que está disponible en intel.goodrebels.com por si alguien quiere profundizar en estos temas, sobre todo acceder a muchos de esos estudios, aunque también intentaremos dejar las notas accesibles para que vean que por lo menos los datos que aportamos están ahí, contrastados y están ahí para que ellos investiguen. Importante. Volvemos con otro episodio muy prontito. Muy bien, Isabel. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.